Otras cosas que han preguntado, y es algo que también quería preguntarte desde que salió, es esa infame cadena nacional en la que el presidente habló de su reputación, ¿no? Sí. Eh, Quiero preguntarte primero cómo fue el nacimiento de la conceptualización de esa cadena en el contexto particular en el que estaba, y si la frase asesinato de reputación te resuena todavía en estos tiempos. El asesinato de reputación no es una frase, es una teoría. No es una teoría construida en Ecuador ni creada por el presidente Lazo. Es una teoría general, existe en el mundo. Ajá, Como primera cosa. Lo único que hicimos fue ponerle nombre y apellido en su momento en esa cadena a una situación. ok. ¿Ok? Creo que con eso respondo el tema de asesinato de reputación. ¿Resuena? Sí, todavía resuena. Hay marcas que sufren asesinatos de reputación, hay presidentes que sufren asesinatos, hay personas que sufren asesinatos de reputación. Um, Luego, la infausta cadena, Infame, dije, infame. eh, infame cadena. El contexto era, veníamos analizando la problemática de, déjame ir un paso más atrás. ¿Por qué es importante la reputación para un presidente? No, cualquier presidente. Sí, no, no se necesita explicar, es Cualquier importantísimo. presidente. ¿Por qué lo es para cualquier vocero de una marca? Aristóteles decía que para persuadir debes tener lo que se llama un ethos. Y el ethos es tu reputación, tu Sí. credibilidad. Cuando alguien ataca la credibilidad de un vocero, eso es asesinato de reputación en teoría. Cuando alguien ataca la reputación de ese vocero, lo que está buscando es minarle su capacidad de influencia en Ujú. una audiencia particular. ¿Ok? Y sí veíamos, y aquí un punto de orden, en parte por acciones de otros y omisiones nuestras en su momento, sí veíamos que la credibilidad de la palabra estaba siendo desgastada, Ok, se estaba enervando y que estaba afectando no solo la palabra del vocero principal del gobierno, estaba afectando al gobierno como institución. ya. Yeah. Por tanto, algo había que hacer. Yo creo que esa cadena que la construimos en un pequeño comité, la escribí yo, la revisamos y aprobamos en un pequeño comité. Eh, Era una cadena correcta, pero, recuerda que ese día que se transmitió sucedieron varias cosas importantes en Un términos de montón. inseguridad. Sí. Por tanto, lo que debía haber pasado en ese momento es reconocer que el contexto no era el correcto para hablar de ese tema particular y que Creo más que era bien la crítica debíamos más o fuerte. callar, Ujú. o hablar de esa coyuntura en particular porque era crítica. Estoy de acuerdo contigo en eso. Además fue magnificada. Pero válido o no válido el hablar de la reputación de un vocero, absolutamente Es válido. válido, sí. Nos Estoy de acuerdo equivocamos, con nos eso. Creo que es equivocamos el en el contexto, timing. ¿no? El contexto Exacto, es lo que determina históricamente nos todo. equivocamos en el timing. Sí. ¿Y por qué? Porque ¿quién determinó el contexto? No el presidente, No, no el vocero, no el emisor. Volvemos al inicio de la conversación. Fue el receptor. claro. ¿No? En esos momentos, en la mente de los receptores ecuatorianos, habían otras preocupaciones totalmente ajenas a esa que se tocó en particular. Cosa uno. Cosa dos o tres, ya no sé. Si tú analizas fríamente la cadena, el pedazo más criticado, que es el pedazo de la reputación, empieza hablando de la reputación en general, hace un símil con la reputación de un padre de familia. Lo sé porque la escribí. Ujú. Pero la gente se acuerda solo de la reputación del presidente en particular. Y ese pedazo no es ni el 20% de todo lo que se dijo en los 16 minutos de la cadena. De acuerdo, también es cierto. De nuevo, eso reafirma mi tesis, que lo importante no es lo que tienes que decir, es cómo conectas con la gente. Y para conectar con la gente, debes entender qué es lo que en ese momento les preocupa. Y en ese momento a la gente le preocupaba el señor que había aparecido Con las bombas. el chaleco, con el La chaleco calzada, sí. explosivo, Ujú. y le importaba en ese momento un carajo la reputación de nadie. De acuerdo.
Está bueno escucharte porque saber que en retrospectiva dijiste, capaz el contexto no nos ayuda, es algo que esperaba de hecho escuchar. Perdóname, capaz no. Estoy convencido que el contexto no nos ayudó y fue un error no haber tomado la decisión de decir, paremos esta cadena, pongámosla mañana o en otro horario, o resolvamos este problema en términos de lo que la gente quiere escuchar y luego pongamos esa cadena. Es buenísimo, es buenísimo. ¿Cómo era tu relación con el resto del gabinete?